Sean todos bienvenidos y bienvenidas esta noche a este tiempo especial que seguramente Dios nos va a dar, donde estaremos disertando la palabra del Señor, donde seguramente que hay muchas cosas que vamos a aprender en esta noche. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos bien dispuestos hoy a estudiar la bendita palabra del Señor? Levanta ahí su manito. Muy bien, miremos aquí nuestros amigos de Facebook. Un abrazo para todos ustedes también, para mis amigos en Zoom, los amigos que posteriormente se conectarán a través de YouTube. Sean todos bienvenidos y súper bienvenidos en esta hermosa noche, en este tiempo especial que Dios nos regala aquí en la mitad de la semana, donde podemos venir a estudiar la palabra del Señor. Damos gracias al Dios eterno por la posibilidad de tener este tipo de herramientas que nos permite llegar a cada uno de los hogares, ahí donde tú estás, en la comodidad de tu casa, en la oficina, en el apartamento, ahí donde tú estás. Qué bueno que Dios es tan fiel, Dios es tan bueno, que nos permite poder estudiar la palabra del Señor, donde no hay ningún impedimento. Hoy la persona que no crezca espiritualmente, la persona que no esté avanzando en las cosas de Dios, sencillamente porque no quiere, porque todas las herramientas el Señor las ha colocado. Vamos a darle gracias al Señor. Por favor, inclina ahí tu rostro. Dispongamos nuestro corazón, dejemos a un lado toda actividad, toda preocupación, toda ansiedad, toda molestia, todo dolor, todo lo que tal vez esté a nuestro alrededor que nos quiera quitar la paz. Vamos a entregar todo eso en las manos del Señor y vamos a disponer nuestro corazón para que Dios nos ministre en esta noche. Padre, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí conectados. Gracias por este tiempo que tú nos das, por la salud, por la vida, Señor. Que a pesar de tantas situaciones que atraviesa el mundo entero, tú sigues guardándonos, Señor, tú sigues siendo fiel. Perdónanos porque muchas veces nosotros solamente miramos los problemas, miramos las dificultades, pero nos olvidamos de ver todas las bendiciones que tú has colocado, Señor, en nuestra vida. Pero que sea este el momento, sea esta la oportunidad para darte muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Queremos tener este espacio, Señor, no solamente para aprender, no solamente para escuchar de tu palabra, sino también aprovechando este momento unidos, cada uno de nuestros lugares, pero todos el mismo sentir, Señor. Queremos darte muchas gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros hasta el día de hoy, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu respaldo, gracias por tu apoyo, Señor. Gracias por guardarnos, Dios, gracias por cuidarnos, gracias por la familia que tú nos has dado, Señor. Gracias porque hemos visto tu mano poderosa, el cuidado tuyo, Señor, a nuestro favor. Gracias, Señor, porque nosotros podemos ser testigos, digamos, evidentes de la presencia tuya, Señor, en esta tierra. Porque tú nos has guardado, Señor. Cuántas personas que están a nuestro alrededor han partido, pero tú, Señor, nos sigues preservando a nosotros, tú nos sigues cuidando, Dios. No sabemos de cuántos accidentes, de cuántas cosas, Señor, tú nos habrás librado. Por eso, qué bonito sacar este espacio, no solamente para recibir de ti, sino también para expresar con nuestros labios, como dice la Escritura, que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso venimos en esta noche, Señor, agradecidos, dispuestos a que tú hables, Señor, preparando nuestro terreno, que es el corazón, para que cuando venga esa semilla, que es tu palabra, pueda caer en ese terreno, Señor, fértil, en ese terreno abonado, que dará seguramente mucho fruto. Oro, Señor, para que tú me uses en esta noche y que a través de la palabra, Señor, que vamos a compartir, tú puedas llegar a cada corazón, a cada vida, Señor. Y que al terminar, Dios, esta reunión, esta enseñanza, podamos llevarnos algo para nuestra vida. Que aunque sea una sola palabra, Señor, que aunque sea algo, Dios, nosotros podamos extraer de esta reunión, de este mensaje, de esta enseñanza, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y a ti sea toda la gloria y toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos a estudiar la bendita palabra del Señor. Estamos en nuestra serie que hemos titulado Liberados para servir a Dios. Liberados para servir a Dios. Qué lindo es saber que Dios, en medio de tantas multitudes, en medio de tantos millones de personas, el Señor pensó en ti y pensó en mí. De esa manera el Señor nos ha sacado, nos ha librado de ese mundo, ese sistema donde estábamos cautivos, de esas circunstancias, de esos momentos, de esas experiencias que estábamos viviendo. Y Dios en su infinita misericordia mete su mano y nos saca. Ahora, lo que está haciendo en este proceso es limpiándonos, nos está preparando para que nosotros verdaderamente le podamos servir a Dios.
Por eso la serie que hemos titulado Liberados para servir a Dios. Hoy quiero tocar un tema que he colocado como título La presencia de Dios. Y lo vamos a basar en el libro de Éxodo, capítulo 33. Recordemos que esta serie, Liberados para servir a Dios, está basada precisamente en el libro de Éxodo, un libro que fue escrito durante el tiempo de la sacada del pueblo de cautiverio hacia la introducción, hacia la entrada a esa tierra de Canaán, esa tierra prometida. Y como lo hemos dicho durante esta serie, este éxodo que pasó el pueblo de Israel representa el tiempo que nosotros estamos en esta tierra. Entender nosotros que no fuimos llamados para estar en esclavitud, para estar en el mundo, sino que Dios nos ha sacado de esta tierra, pero que este mundo donde estamos ahorita, donde estamos viviendo, no es la parte definitiva que Dios tiene para nosotros. Dios tiene contemplado para nosotros algo mucho mejor, que es una tierra de bendición. Así como para este pueblo de Israel, de una forma literal, lo llevó a una tierra física, también el Señor para su pueblo nos tiene una promesa, y es que un día tendremos que gozar, que es la promesa que Dios hace para nosotros. Un día estaremos en esa tierra de bendición, esa tierra espiritual, ese Canaán espiritual que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Mientras nosotros llegamos allá, entonces lo que estamos haciendo en este transitar en esta tierra es irnos preparando. Y por esa razón encontramos muchísimas cosas que de repente se presentan en nuestra vida, pero que con la ayuda de Dios, con el favor de Dios, vamos a salir adelante. Dios, y lo estamos viendo aquí como evidencia en el libro de Éxodo, Dios, a pesar de la dureza del corazón, a pesar de la terquedad, a pesar de la obstinación del pueblo de Israel, Dios nunca los desamparó, Dios nunca los dejó. Ya es una promesa también para nosotros, que el Señor, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestros errores, a pesar de no buscarlo, a pesar de no amarlo verdaderamente como Él se merece, Dios siempre ha estado con nosotros. Dios siempre nos ha guardado, Dios siempre nos ha cuidado, y la promesa hermosa es que Él siempre lo hará, porque el Señor Jesucristo dijo que estará con nosotros hasta el fin. Entonces, amada iglesia del Señor, nosotros tenemos una promesa. Y esa promesa es que Dios siempre va a estar con nosotros. Que si de repente tú estás pasando una situación de soledad, que si de repente tú estás pasando un momento difícil, yo quiero decirte que es un tiempo transitorio, pero a pesar de que tú no veas a tu alrededor, tú miras a tus lados y no encuentras a nadie, aunque no veas a nadie físicamente, tú y yo debemos saber que Dios está con nosotros. Y esto es lo que vamos a estar mirando en esta noche, la presencia de Dios. Y vamos a mirar entonces los versículos 1 y 2. Aquí vamos a encontrar cosas bien interesantes en este capítulo 33. Y es que la presencia de Dios, en un momento determinado, por causa del pueblo, por causa de la situación que estuvieron viviendo, recién acabamos de estudiar el capítulo 32, donde nos mostró la historia, esa experiencia que tuvo el pueblo en construir un becerro de oro, en comenzar a retroceder, a mirar atrás y volver a la idolatría. Y ahí obviamente hay una disciplina para el pueblo que estuvimos viendo, pero una cosa es la disciplina de Dios porque ama a sus hijos, porque ama a su pueblo, y otra es que Dios definitivamente se aparte del pueblo. Vamos a mirar los versículos 1 y 2 a ver qué nos vamos a encontrar. Aquí vamos a encontrar algo bien interesante, y es que el pueblo de Israel continúa su viaje. Recuerde que ellos son nómadas, ellos están de una forma transitoria. Ya hemos visto el templo, ya hemos visto el tabernáculo, hemos visto una cantidad de accesorios y de muebles que fueron construidos, o inmuebles que fueron construidos durante esta travesía, pero que todos eran transportables, todos eran para seguir avanzando. Aquí sigue la marcha, aquí sigue el rumbo, aquí sigue el viaje en donde ellos vienen. Dice la escritura, versículos 1 y 2. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, que dice, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti. Noten siempre, mis amados, que Dios nunca dejó solo al pueblo. Es lo mismo. Yo quiero que cuando nosotros estemos estudiando esta historia, nosotros también, así no sea una forma literal, sabemos que en lo espiritual funciona exactamente lo mismo. Nosotros también entendemos que durante el viaje, durante la travesía en esta tierra, Dios estará con nosotros. Y aquí lo está mostrando en el versículo 2. Dice, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Noten cómo el Señor dice, yo estoy con ustedes.
Es decir, yo quiero que entiendan, por favor, que aunque se levanten diferentes pueblos, que aunque se levanten diferentes tribus, que aunque se levante guerra contra ustedes, yo voy delante de ustedes. Yo no sé cuántos se identifican conmigo en esta noche, donde podemos entender, donde podemos, si bien es cierto, tal vez no de una forma literal o física, ver a Dios, la presencia de Dios, es decir, verlo físicamente, nosotros sentimos que la presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuántos pueden levantar su manito y si están de acuerdo conmigo, que hemos visto cómo cuando se han levantado diferentes momentos en nuestra vida, diferentes situaciones adversas en nuestra vida, hemos visto cómo Dios ha intervenido? Y así como le dice aquí al pueblo, escúcheme, dice, yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera. Noten cómo el Señor se apersona, cómo el Señor, la actitud de Él siempre es ir adelante defendiendo a su pueblo. Nosotros, cuando tomamos la decisión por la misericordia de Dios que nos llamó, porque Él fue el que tomó la iniciativa, cuando nosotros hacemos parte del pueblo de Dios, debemos entender que nunca estaremos solos. Que aunque nos sintamos solos, aunque creamos que estamos solos, es solamente nuestro sentimiento, es lo que nosotros sentimos, pero la realidad es otra. La realidad es que Dios siempre está con nosotros. En aquellos momentos difíciles de tu vida, en aquellas circunstancias donde aparentemente tú dices, todo se ha caído, como que todo está, perdona la palabra, como patas arriba, como que las cosas no me salen bien. Yo quiero, por favor, que tengas en cuenta siempre esta palabra, y es que la presencia de Dios siempre estará con nosotros, que tú no estás solo, que tú no estás solo, que Dios pelea por ti. Aunque se levante guerra contra ti, aunque muchas personas se opongan contra ti, aunque tú veas que tal vez todos difaman y están en contra tuya, como que se confabularon todos contra ti, ten en cuenta que Dios siempre está contigo. Dios siempre te va a cuidar. Entonces, en esta marcha, en este trayecto que ellos están, ellos pueden saber y pueden sentir que la presencia de Dios está con ellos. Ahora, de hecho, tú sabes que ya hemos estudiado este capítulo, o mejor, este libro de Éxodo ya en 32 capítulos anteriores. Hemos visto cómo este es un pueblo que literalmente ha visto la mano de Dios obrando a su favor. Es un pueblo que vio cómo el Señor lo libró de cautiverio, de las manos de esclavitud allá en Egipto. Cómo con Faraón hizo un trato terrible a través de las plagas. Cómo ellos vieron y han podido sentir cómo en aquellos momentos donde estaban como en un cerco, donde ya no sabían qué hacer, donde estaban emboscados, por un lado venía el ejército enemigo de Faraón y al frente encontraron un mar rojo, y que aparentemente, humanamente no había salida, humanamente ya era un fracaso, humanamente era una derrota, humanamente ya estaban perdidos. Dios hace un milagro tremendo y abre el mar rojo y ellos pueden pasar en seco. Y eso es una enseñanza linda para nosotros. En su momento la estudiamos, pero hoy vale la pena que la recordemos. En aquellos momentos duros de tu vida, en aquellos momentos difíciles de tu vida, en aquellos momentos que en lo humano, en lo físico, nosotros no vemos absolutamente nada, debemos entender que Dios va a obrar. Así que aprendamos a esperar el tiempo de Dios y no nos desesperemos. No tomemos decisiones alocadas, porque ahí es donde nosotros fallamos. Cuando no sabemos esperar en Dios, cuando nosotros creemos o le creemos al enemigo que estamos solos, que no tenemos nada que hacer, y ahí es cuando nosotros fallamos. Cuando nuestro concepto debería ser muy claro, y aunque haya mucho ruido y aunque las cosas no se vean tal vez claras, nosotros debemos tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón el saber que Dios siempre está con nosotros y que nunca nos va a desamparar. Pero sigamos, por favor, versículo 3 y versículo 4. ¿A dónde los va a llevar? Dice, yo echaré fuera a este tipo de personajes, ese tipo de circunstancias, podríamos decir, porque cada uno de ellos, tanto el cananeo, el amorreo, podríamos decir, son los problemas, son los bombardeos que vienen contra nuestras vidas, son los momentos difíciles de nuestra vida, y el Señor dice, yo los echaré fuera. Es decir, tranquilos, que la batalla no es nuestra. Nuestro deber es aprender a confiar en Dios. Tal vez nuestra tarea principal debería ser crecer en la fe, y es crecer en la confianza a Dios. Yo no sé cuál sea la situación que tú estés pasando, pero te estoy hablando a ti. Si tú eres esa persona que dices, yo estoy en una situación muy difícil y tal vez no le has comentado a nadie, tal vez estás en un momento donde dices, yo no sé qué voy a hacer, no tengo claridad en lo que va a ser mi futuro. Yo te digo, y es lo que el Señor nos habla en esta noche, no te preocupes, que el Señor dice, yo voy a ir delante de ti, yo echaré fuera. Es decir, esta circunstancia, este problema difícil que tienes, la Biblia nos promete en esta noche que Él los echará fuera. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo?
Ese es el Dios que tenemos, mis amados. Por eso estamos hablando de la presencia de Dios, porque es que nosotros somos un pueblo diferente a los demás. Tú, aunque aparentemente seamos iguales que los demás, nosotros somos diferentes porque tenemos un Dios grande y poderoso que está con nosotros. Y dice la Escritura, a la tierra que fluye leche y miel. Noten cómo Dios habla de promesas. Y esto es interesante entender porque es un pueblo que le ha fallado a Dios. Es un pueblo que no ha sido los más fieles. Es un pueblo que no es el mejor, entre otras. ¿De acuerdo? Porque es que Dios no le está dando esta promesa porque ellos sean los súper espirituales o los más consagrados. No. Simplemente han sido un pueblo que ha tenido errores y equivocaciones como seguramente nosotros la hemos tenido. ¿Cuántos se atreven a levantar la mano y reconocer en esta noche delante de Dios que hemos tenido errores, que hemos tenido equivocaciones, que le hemos fallado muchas veces a Dios? Aunque le hemos prometido muchas veces, nos hemos equivocado, le hemos fallado a Dios. Pero a pesar de fallarle a Dios, el Señor nos da una promesa. Dice, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz. No sea que te consuman el camino. Y dice el verso 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Claro, porque es que la peor noticia que una persona puede tener en esta tierra es el saber que Dios no está con él, que Dios no lo respalda, que están en sus fuerzas, que están solos. Lo peor que le puede pasar a una persona en esta tierra es caminar sin Dios. Creer que porque tiene todo, aparentemente en la parte material lo ha conseguido todo y que no necesita de Dios. Ese es el error más grande. Yo diría que es el fracaso más grande que un ser humano puede tener. Y ellos lo entendían, porque la noticia que le está llegando es una noticia nefasta, es una noticia dura, es lo más duro que una persona puede sentir, el saber que Dios no está con él. Y usted sabe que la única manera para que Dios no esté con nosotros, lo que separa a Dios de los hombres se llama el pecado, lo que genera una muralla de separación, lo que genera un abismo donde ya no podemos tener el contacto con Dios es por causa del pecado. Por esa razón, mis amados y amadas del Señor, tú no te puedes dar el lujo, yo no me puedo dar el lujo de decir, yo vivo en pecado y eso no va a pasar nada. Claro que pasan muchas cosas, aunque tal vez no veamos, aunque tal vez en lo material tengamos muchas cosas, pero lo más importante se ha perdido. Lo más importante es la relación, lo más importante es el estar vivos espiritualmente. Hay muchas personas que están vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos por causa de su pecado. Y ellos lo entendieron, y dice que se pusieron de luto, y dice que no se colocaron sus atavíos y una cantidad de cosas. Llegaron a un tiempo donde dijeron, no, estamos perdidos. O sea, si Dios no está con nosotros, ¿para qué seguimos? No tiene sentido la vida. Pero sigamos avanzando, por favor, versículo 5. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te ha de hacer. Aquí estos atavíos representan las alhajas, el oro y todas las cantidades de cosas que tenían. Recordemos que todo eso que ellos tenían era como una representación, era como un recuerdo de los dioses de Egipto. Entonces Dios está diciendo, quítense todo eso. Es decir, yo no quiero que ustedes estén en mis cosas, pero que sigan mezclados con las cosas del mundo. Y noten que Dios había calificado a Israel como un pueblo obstinado, un pueblo terco. Había Dios advertido al pueblo muchas veces. Era un pueblo, ¿y por qué Dios le está hablando de esta manera al pueblo? Porque era un pueblo que había recibido muchas bendiciones de Dios. Era un pueblo que había recibido muchas cosas de parte de Dios. Muchos milagros de parte de Dios, muchas señales de parte de Dios. Es decir, para ellos tendría que haber sido muy nítido, muy claro el saber que Dios estaba con ellos. Y claro, Dios se enoja porque dice, pues, a pesar de todo lo que he hecho, a pesar de todas las señales, a pesar de lo que públicamente ustedes han visto, han evidenciado con sus propios ojos, entonces ustedes quieren seguir haciendo lo que quieren. Pero es importante entender algo que Dios le está hablando. Quítense pues ahora tus atavíos. Es decir, si tú eres un hijo de Dios, le está diciendo a ellos, si ustedes verdaderamente son mi pueblo, entonces no tienen por qué estar mezclados con las cosas del mundo. Quítense en todas aquellas cosas que no son agradables ante mis ojos. Es decir, escúchenme por favor. Es como Dios diciéndole, o ustedes son o no son, pero ustedes no pueden estar en medio de dos aguas. Ustedes no pueden tener ese tipo de mezclas. O son del mundo o son míos, o son mi pueblo o no son mi pueblo. Entonces quítese en todo eso. En otras palabras, den evidencia, demuestren que verdaderamente ustedes son mis hijos.
Y esa palabra que le está diciendo a ellos aplica, encaja perfectamente para nosotros en este tiempo. Creo que es parte de lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Que nosotros debemos demostrar verdaderamente que somos hijos de Dios. No solamente por los atavíos, por la parte externa, por el traje, por las cosas que la gente aparentemente pueda ver en nosotros, sino que tiene que ser un corazón auténtico, que tenemos que desprendernos. Quítense. ¿Y quítense en qué en este tiempo? Ya no está hablando el Señor de las joyas y eso que a veces como que piensan que no, que si se tiene una joya, entonces ese es del diablo. No está hablando de eso. Hay algo mucho más allá. Y es el pecado que hay en el corazón. O somos cristianos y tomamos una decisión seria de decir, vamos a vivir en santidad, vamos a vivir para Dios, vamos a agradarle de aquí en adelante en nuestra vida. Y recuerden por favor, por ejemplo, que el bautismo que hacía la iglesia primitiva, personas que se bautizaban, pues básicamente era una señal de decir, a mí no me importa el mundo. Y no importa que los demás se den cuenta que yo me he bautizado en Cristo Jesús. Ese bautismo en agua era una representación de morir verdaderamente a su parte carnal, al mundo, por llamarlo de esta manera, y decir, yo quiero vivir para Cristo. Y no tengo ningún reparo, y hoy aplica también eso perfectamente. Lo que pasa es que a veces se ha dejado como muy ligero eso, se ha dejado como muy de una actividad más, de un requisito más, de cumplir algo, pero tiene que ir mucho más allá. Porque realmente cuando nosotros nos bautizamos en agua, lo que nosotros verdaderamente debemos, demostrar, o el símbolo de ese bautismo, es que a partir de ese momento que nosotros nos bautizamos, estamos diciendo, estamos hundiendo, estamos quitando, estamos sacando de nuestra vida todo lo que es del mundo. Y cuando levantamos de esas aguas es como demostrar, Señor, yo quiero a partir de ese momento tener una vida nueva. Ese bautismo tiene que ser esa misma representación pública, donde no nos avergoncemos delante de la gente, donde no sintamos pena de que somos cristianos y que no importa lo que nos digan los demás, que nos critiquen y lo que sea, no importa, pero es que ya nosotros somos diferentes. Nosotros hemos sido marcados por el Espíritu Santo de Dios y eso tiene que marcar una diferencia. Eso tiene que ser notable. De hecho, la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Esto es la evidencia de nosotros como cristianos. Es que es mucho más, amados, que simplemente hablar. Es mucho más que palabras. Son hechos, son evidencias. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Quítese todos esos atavíos. Quítese toda esa religiosidad. Quítese toda esa apariencia. Y si ustedes verdaderamente son míos, entonces van a comenzar a vivir como verdaderos hijos de Dios. Avancemos, por favor, versículo 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Noten que aquí hay un paso importante y se llama obediencia. Vamos a obedecerle a Dios. No importa lo que digan los demás. Que a nosotros nos importe, que a nosotros nos interese verdaderamente lo que diga Dios, no lo que digan los demás. Eso debe ser algo que nos marca a nosotros. Que tú y yo ya no estamos para demostrarle a los demás o para aparentar a los demás, sino que verdaderamente debemos tener vidas auténticas, vidas genuinas, vidas consagradas verdaderamente a Dios. En el versículo 7 nos cuenta algo interesante y este versículo nos habla del tabernáculo, cómo fue instalado fuera del campamento. Y dice la escritura: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Qué nos dice la palabra? Es decir, que él construyó allá. Escuchen, ese tabernáculo que Moisés construye es para que el pueblo vaya y adore a Dios. Es el lugar donde ellos se reunían. Era esa gran tienda de campaña donde ellos podían estar, escúcheme, no podían estar dentro a los lugares de privilegio donde podía solamente estar el sacerdote y lo demás, sino que ellos podían estar ahí. Pero cuando ellos estaban ahí y Moisés entraba, ellos podían ver la mano de Dios, podían ver la presencia de Dios. Y noten por favor lo que dice el versículo 8 y el versículo 9. Dice la escritura: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés, escúchenme, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube, noten lo que dice, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y noten por favor esta parte final: y Jehová hablaba con Moisés. ¡Qué tremendo, amados! El pueblo veía. Obvio, no veían a Dios, veían unas figuras, pero que representaban a Dios.
veían unas demostraciones de la presencia de Dios. Y dice la escritura que Jehová hablaba con Moisés. Yo pregunto en esta noche, ¿has visto a alguien hablar con Dios? Y seguramente que la respuesta es no. Pero muchas veces nosotros decimos, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me confirmó. Porque es que Dios tiene diferentes formas de hablarnos. No necesariamente podemos verlo cara a cara, de persona a persona o a través de un medio como este hoy. Pero Dios se deja ver. Dios se deja manifestar. Si es así, levanta tu mano si has visto la mano de Dios, el poder de Dios. Si tú has visto momentos en tu vida donde dices, no, esto solamente lo hizo Dios. Dios está obrando en mi vida. Dios está conmigo, Dios me habló. Si de pronto tú puedes decir en esta noche, yo sé que Dios me habla. Dios te puede hablar a través de un mensaje, Dios te puede hablar cuando tú abres las escrituras, ahí Dios te está hablando. Dios te puede estar hablando a través de una circunstancia, a través de algún momento que estés pasando. Dios tiene diferentes maneras de hablarnos. La gente dice, son como locos, como que Dios me habló. Bueno, lo que pasa es que el que es espiritual entiende lo espiritual. Al que es carnal, entonces a él le parece locura. Pero nosotros decimos, seguramente a ti te ha pasado, Dios muchas veces a través de un mensaje habla a mi vida. Digo, Señor, gracias porque has hablado en mi vida. A través de leer la palabra, cuando estamos leyendo la palabra, decimos, Dios está hablando a mi vida. Porque a pesar que nosotros no lo podemos ver, a pesar de que físicamente no lo vemos ni lo conocemos, lo sentimos y sabemos que Él está con nosotros. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo tengo la certeza de eso, que el Señor está con nosotros. Juan en el capítulo 1, versículo 18 nos dice que ningún ser humano ha visto jamás a Dios. Y es cierto. Nosotros no podemos decir, lo hemos visto. Yo por lo menos no he visto a Dios. Yo por lo menos no he visto a Cristo. Yo no sé si alguno de ustedes dice, yo sí lo vi. No, yo lo he sentido su presencia. He visto las evidencias de que Dios está conmigo, que Dios está con mi familia, que Dios nos ha guardado, que nos ha cuidado. Y entonces de esa manera nosotros decimos, Dios está con nosotros. Pero no tanto que nosotros lleguemos en este momento a decir, lo hemos visto literalmente. Porque el mismo Juan en el capítulo 14, versículo 9 dice que aquellos que han visto a Jesucristo han visto ya a Dios el Padre. Es decir, ningún ser humano lo puede ver físicamente, pero cuando conocemos a la persona de Jesús a través de la palabra, cuando estudiamos la vida de Jesús, aunque nosotros no hubiésemos tenido el privilegio, no tengamos el privilegio de verlo físicamente como lo tuvo la iglesia primitiva, como lo tuvieron los discípulos, ellos pudieron ver, palpar, tal vez sentir a Jesús, abrazar a Jesús, estar con Jesús. Nosotros no tenemos ese privilegio, pero a pesar que no hemos tenido ese privilegio, no hemos tenido porque un día tendremos ese privilegio, por ahora no, estamos ahí en ese tránsito, pero la Biblia nos promete, que lo vamos a mirar ahorita, que un día lo veremos a Él cara a cara. Por ahora no, pero nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios. Nosotros creemos que lo que está en la palabra de Dios es verdad. Nosotros creemos que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros creemos que Jesucristo es el mismo Dios que se encarnó en esta tierra el mismo Dios encarnado a través de la persona del Señor Jesucristo. Por eso, en la medida que nosotros conocemos a Jesús, como dice el apóstol Juan, dice, aquellos que han visto a Jesucristo han visto ya al Padre. Eso es importante entender, mis amados. Y nosotros caminamos, como dice la Escritura, no por vista, sino que caminamos ¿por qué? Diga conmigo, por fe. Por fe creemos. Por fe sabemos que lo que está escrito es verdad. Por fe sabemos que las promesas que Dios nos ha dado se van a hacer realidad, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Cuánto le pueden decir, Señor, gracias por tu presencia? Gracias porque sentimos, Dios, que tú estás con nosotros. En el Antiguo Testamento encontramos que uno de los nombres que se le daba al Señor Jesucristo era el ángel del Señor. Es decir, Él se presentó como un ángel y fue el ángel del Señor que conversó con Moisés. Y noten que el Señor está diciendo, yo no voy a estar, pero el ángel de Dios va a estar contigo. El ángel del Señor los va a acompañar. Versículo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Aquí es una parte, digamos, como una figura para mostrar, no es que Moisés lo haya podido ver cara a cara, no. Dios le habló y dice que habló como un amigo, como estamos hablando hoy, como que estamos cara a cara.
Dios y Moisés hablando. Y ese es un privilegio hermoso, entre otras, hermano. Porque noten, poder nosotros saber que Dios nos habla. Eso lo tenemos actualmente. Eso tú lo tienes, eso yo lo tengo. Nosotros sabemos cuando Dios nos habla. Nosotros sabemos cuando estamos bien con Dios. Nosotros sabemos cuando tenemos el respaldo de Dios. Nosotros sabemos cuando estamos haciendo las cosas agradables ante los ojos de Dios. Asimismo, también podemos saber cuando hacemos cosas desagradables para Dios. Aquí Moisés está viviendo una etapa bonita en su vida, porque es que Dios le está hablando a Moisés. Dios está dirigiendo ahí. Y Moisés, a pesar que no vio a Dios, él siente. Y yo quisiera que continuáramos en esta parte, porque es que me llama la atención la segunda parte de este versículo 11. Dice, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aquí aparece un personaje que es Josué, que ya lo hemos mencionado varias veces. Josué es un hombre de Dios. Josué es un hombre que por estar ocupado en las cosas de Dios, fue librado de esa tentación tan fuerte cuando estuvieron adorando el becerro. Mientras el pueblo estaba adorando el becerro, Josué estaba ahí en la ladera. Josué estaba esperando a Moisés, a su líder. Él estaba ahí buscando de Dios. Y este es un tiempo donde el Señor estaba preparando también a Josué. Es un tiempo donde Dios también nos está preparando, y que nosotros no estamos, amados, para estar mezclados en las cosas del mundo, en las actividades del mundo, sino que estamos ahí para estar tomados de la mano del Señor. Este no es un tiempo aunque te critiquen, aunque te censuren, aunque te reprochen una cantidad de cosas. No importa lo que digan los demás. Es que tú y yo no estamos, no debemos vivir en función de lo que digan los demás. Como le dije anteriormente, nosotros debemos estar en función de lo que diga Dios de nosotros. Y aquí Josué se cuidó, se preparó, se reservó para Dios. Y eso es una símil de lo que es la palabra santidad. Santidad, separados, apartados para Dios. Eso fue lo que hizo Josué. Y por estar, escúcheme, por estar caminando en santidad, por estar apartado para Dios, es que Dios, a pesar de que tal vez era un hombre que no era el más apto, posiblemente, tal vez era el más improbable que fuera a ser usado como sucesor de Moisés, que era una alta responsabilidad, fue el hombre que Dios escogió. Y seguramente lo escogió porque independiente de cuáles fueran las cualidades de él, cuáles fueran la formación de él, Dios lo que vio fue su corazón. Dios lo que vio fue su actitud. Y eso es lo que Dios siempre mira. Es un corazón que le agradó a Dios, y Dios lo llama, y ustedes conocen la historia, cómo es el sucesor de Moisés, y que la labor de Josué no era una labor fácil. Moisés cumplió una función hermosa, y que lo estamos viendo y lo estamos estudiando ahora. Moisés fue un hombre, fue un gran líder, fue un gran caudillo que sacó al pueblo de esclavitud y lo introdujo en desierto, pero no lo pudo llevar a la tierra de la bendición. Fue Josué el que saca al pueblo del desierto y lo introduce en la tierra de la bendición. Josué es un representante de aquel líder que tiene la guía de Dios. Y noten que ese párrafo tan hermoso que el Señor habla en Josué capítulo 1, 8 y 9, donde dice, tranquilo, no se preocupe, que yo estaré contigo, que así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y lo mismo aplica para nosotros hoy en día. Que el mismo Dios que estuvo con Moisés, el mismo Dios que está con Josué, una vez más Dios nos lo ratifica, es el mismo Dios que está con nosotros. Y aunque Josué tal vez no era el más apto, tal vez no era el más capacitado, tal vez no era el más preparado, pero Dios le da la victoria. Y escúcheme, porque hay una gran enseñanza ahí. Y es que no importa la condición tuya, no importa cómo estés ahorita, no importa en qué situación te encuentres ahora mismo. Lo más importante es tener la certeza que la presencia de Dios esté con nosotros. Porque si la presencia de Dios está contigo, si la presencia de Dios está conmigo, no importa, aunque aparentemente ante los ojos de los demás tengamos desventaja, lo que marca la gran diferencia es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y tú puedes ser una persona tal vez no la más apta, tal vez una persona no la más capacitada, tal vez no es que tengas el mayor capital y lo que sea, pero cuando la presencia de Dios está en una persona, Dios es el que abre las puertas, Dios es el que da gracia, y esa gracia de Dios es lo que nos basta, como el Señor bien se lo dijo al apóstol Pablo en su momento. Bástate de mi gracia. Es decir, lo único que un hijo de Dios, una hija de Dios necesita es saber que la presencia de Dios está con él, es saber que la gracia de Dios está con nosotros.
nosotros. Y si nosotros no tuviésemos absolutamente nada, si arrancáramos absolutamente en cero, pero si solamente tuviésemos la presencia de Dios, tenemos absolutamente todo. Caso contrario, muchas personas pueden tener de todo. Muchas personas económicamente pueden estar muy bien, muy estables, pueden tener todos los títulos. Yo no tengo absolutamente nada por la posición económica, no tengo absolutamente nada por la posición académica, nada. Pero lo que quiero decirles y quiero resaltar es que se pueden tener muchísimas cosas, pero si la presencia de Dios no está, si la gracia de Dios no está con esa persona, no vale nada. Ahora, sería mucho mejor que no solamente nosotros tuviésemos preparación, tuviésemos algo, y además de todo eso, por encima de todo eso, tener la presencia de Dios. Imagínate, si nosotros tenemos la presencia de Dios, así no tuviésemos nada, ya somos mucho mejor. ¿Qué tal si tú dices, porque esto es importante, porque no podemos como pueblo cristiano, entonces no nos preparemos, entonces no nos capacitemos, entonces no tengamos nada? No, mis amados, lo que pasa es que si nosotros, fíjense el gran potencial que podríamos tener nosotros, que con lo que tú tienes, el potencial que tú tienes, lo que Dios te ha dado, pero tú te preocupas en que la presencia de Dios esté contigo, en que la presencia de Dios, que ya no es en tu fuerza, ya no es en tu capacidad, sino que Dios sea el que te guíe, que Dios esté contigo. Imagínate, y vamos a poner un ejemplo, sin estar tan comprometidos con Dios, por llamarlo de esta manera, y con todo el respeto si de pronto alguien está muy comprometido, pero vamos a suponer, sin estar tan comprometidos, es decir, estando como tan a medias con Dios, estamos donde estamos, Dios nos ha respaldado, Dios nos ha ayudado, hemos llegado hasta donde hemos llegado. ¿Se pueden imaginar, amados y amadas, si nosotros verdaderamente nos comprometiésemos más con Dios? ¿Hasta dónde podríamos llegar nosotros? Pero no por nuestra gracia, no por nuestro don, no por nuestros talentos, sino es por la gracia de Dios, es por la presencia de Dios. Por eso estamos hablando de este tema que es tan importante. Tal vez debería ser de los temas donde más cuidado deberíamos tener, donde más precaución debiéramos tener. Tal vez deberíamos preocuparnos más por tener más la presencia de Dios en nosotros que por acumular dinero. Porque el dinero sin la presencia de Dios no sirve para nada. Entonces, esos son de los temas importantes. Miremos por favor lo que dice el versículo 12 y versículo 13. Aquí vamos a encontrar algo bien particular, y es la oración de Moisés y la respuesta del Señor. Fíjense que hay una relación bonita, que esto es lo que quiero destacar aquí. La relación tan bonita, el nivel de amistad que llegaron a tener Moisés con Dios, de poder hablar cara a cara, como la paz que tú sientes, como la paz que uno siente cuando sabe que está bien con Dios. Yo no sé cuántos han experimentado eso, que seguramente muchos de los que están aquí en la sala han experimentado eso, del saber cuando están bien con Dios. Cuando tú sabes que están bien con Dios, las cosas fluyen, es muy bonito. Al mismo tiempo, también cuando sabemos que estamos mal con Dios, sabemos que hay algo que nos tiene ahí frenados. Hay como un freno de mano que decimos, no, hasta que no nos postramos delante de Dios, hasta que no le pedimos perdón a Dios, hasta que no estamos bien con Él, entonces como que sabemos que no vamos a ser efectivos. Dice la escritura, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, escúcheme la forma tan reverente de Moisés, la oración de Moisés, que es muy opuesta a la que muchos hacen hoy, que es unas oraciones de exigencia, unas oraciones irreverentes delante de Dios. Moisés, y esto es algo para que nosotros siempre lo tengamos en cuenta, amados del Señor, siempre tenemos que ser muy respetuosos con Dios. Él es nuestro Dios, y a pesar que el Señor nos llame sus hijos, a pesar que nos llame amigos, nosotros no podemos pasar esa línea de respeto con Dios. Nosotros no podemos ponernos, perdónenme la palabra, como de tú a tú con Dios. Siempre, por favor, entendamos que Dios es muchísimo más que nosotros. Que yo no puedo tratar, a pesar que Dios nos da esa confianza, a pesar de que Dios como que nos abre la puerta y dice, tranquilos, ustedes sigan a mi sala, que esto es de ustedes. Nosotros no podemos abusar de eso. Y dice la escritura, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esa gente es pueblo tuyo. Moisés utilizó unas palabras que fueron las mismas que utilizó el apóstol Pablo ahí cuando le escribió a los Filipenses capítulo 3 verso 10, que él anheló conocer al Señor. Fíjense que él no lo conoció de una forma literal. Cuando Dios le habló aquel día en la zarza ardiendo, era Dios hablándole, pero lo vio una figura de zarza. Repito, nadie ha podido ver a Dios. Un día Felipe, uno de los discípulos,
le dijo al Señor: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero conocer al Padre. ¿Cómo hago para conocer al Padre? Entonces Jesús le dijo: si tú me conoces a mí, conoces al Padre. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahí está en Juan capítulo 14, verso 8. Tenían el anhelo de conocer al Padre. Tenían el deseo de conocer a Dios. Querían estar en otro nivel, por llamarlo de esta manera, en la relación con Dios. Eso debiese ser también un anhelo y un deseo nuestro, ¿no creen ustedes? Que nosotros anhelemos conocer más de Dios. Que nosotros digamos: yo quiero profundizar más, yo quiero conocer más y más de Dios. Sí, qué bueno que podamos aprender muchas cosas, pero que el anhelo de un buen cristiano debiese ser cada vez conocer más y más de Dios, profundizar más en Dios, porque en la medida que conocemos más a Dios, crecemos en la fe, porque al conocer más a Dios, entonces sabemos que estamos más seguros, sabemos que estamos más respaldados, sabemos que Dios está con nosotros, y eso nos hace crecer en la fe. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, porque cuando oímos la palabra de Dios, conocemos más a Dios, y cuando conocemos a Dios, tenemos más confianza, porque sabemos que no estamos solos, porque sabemos que ese problema que tal vez estemos atravesando hoy, vamos a salir, porque Dios nunca nos va a dejar en la mitad del camino, porque sabemos que cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando, no estamos solos, porque Dios va con nosotros. Y entonces ahí sentimos el respaldo. Ahí como que cuando queremos estar como menguados, como que como enconchados porque no sabemos qué hacer, entonces sentimos que ya no hay nada, no hay fuerzas, escuchamos la palabra de Dios y nos llena de fuerza y decimos: bueno, sí hay problemas, sí hay dificultades, no podemos negar porque es una realidad, pero también la realidad, que es mucho mejor que esa realidad visible, es una realidad espiritual, y la realidad espiritual que Dios nos está dando hoy es: no te preocupes, yo estoy con ustedes, no se afanen que yo voy con ustedes, tranquilos que no los voy a dejar en la mitad del camino, no se preocupen que no los voy a dejar en vergüenza, ustedes confiaron en mí, yo los voy a sacar adelante. Esa es una palabra de promesa. Dice el versículo 14 y versículo 15. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mire, esto es para que tú lo resaltes si no lo tienes resaltado en tu Biblia. Es una promesa para nosotros. Y él dijo: mi presencia irá contigo. ¡Wow! Eso nos basta y nos sobra, mis amados. Y eso es lo que dice: y te daré descanso. ¿Sabe que gran parte del pueblo que se dice ser cristiano no debería estar en la situación que está hoy en día, de vivir en ansiedad, de vivir en estrés, de vivir en preocupación, de vivir como: no, es que estoy en una situación difícil, no sé qué hacer, en angustia, en desesperación? No, porque cuando una persona, un hijo de Dios, un cristiano, dice eso, es como una forma de demostrar que no conoce a Dios, que no ha aprendido a descansar en Dios. Porque nosotros como cristianos, sí, vamos a atravesar por problemas, por dificultades, pero lo que marca la gran diferencia es que nosotros podemos ir delante de la presencia de Dios y poder descansar en Él. El Señor Jesucristo lo dijo en estas palabras: vengan a mí todos los que estén cargados, todos los que estén cansados, que yo les haré descansar. Entonces, fíjense que si nosotros estamos, o que si alguna persona está en una situación de estrés, de angustia, de desesperación, de neurosis y lo demás, no es que no sé qué hacer, bueno, esa es una señal que realmente no está descansando en Dios. Aquí le está diciendo, le está dando esa promesa: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, dice, no me saques de aquí. Estas son unas palabras de un hombre que reconoce que lo más importante es la presencia de Dios en él. Ese es un hombre que sabe que la clave del éxito es caminar tomado de la mano de Dios. Es un hombre que sabe que si él está tomado de la mano de Dios, va a salir adelante, va a tener la victoria, va a lograr lo que se propone conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios, porque es Dios el que lo está guiando. Amados y amadas del Señor, ese debiese ser uno de los puntos importantes de nuestra vida, que nosotros no caminemos, que nosotros no andemos, que nosotros no demos un paso, que nosotros no tomemos una decisión si no contamos con la presencia de Dios, si no contamos con el visto bueno de Dios, que fueron las palabras que el Señor Jesucristo dijo en su momento. Dijo: apartados de mí nada podéis hacer. Son las mismas palabras que estamos leyendo acá. Son palabras para nosotros, para que tengamos el concepto supremamente claro y que podamos entender, amados del Señor, que este es un tiempo para nosotros estar tomados de la mano de Dios. Que podamos entender
que por más que tengamos capacidades en lo humano, en lo físico, si nosotros no contamos con la presencia de Dios, estamos fritos. Por eso, amados, este es un tiempo no para vivir a nuestra manera, sino para comenzar a decirle: Señor, yo necesito de tu presencia. Yo no sé Dios a cuántos le está hablando en esta noche, pero si tú eres esa persona que hoy reconoces delante de Dios y puedes decir: Señor, creo que ahí está mi falla, creo que yo no estoy buscando tu presencia, creo, Señor, que yo estoy haciendo las cosas a mi manera, a mi fuerza, porque es que cuando nosotros, escúchenme, amados, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestra fuerza, no vamos a ningún lado. Terminamos cansados, terminamos fatigados, terminamos estresados, terminamos enfermos y sin resultado. Posiblemente sea el cuadro de alguna persona en esta noche. Una persona que dice: sí, yo necesito un cambio en mi vida. Me encuentro enfermo, me encuentro en una situación bastante difícil. Y entonces la raíz de ese problema, y tú vas al médico y el médico te dice: no, pero físicamente los exámenes han salido bien, pero tú te sientes enfermo, tú te sientes con dolor, tú sientes que las cosas no están bien. Y sabe que puede ser una enfermedad psicosomática, una enfermedad que comienza en la mente pero que va a afectar tu cuerpo. Y esa enfermedad se da básicamente porque no has aprendido a descansar en Dios. Y esta puede ser la medicina para muchos. Esto es mucho más económico que cualquier tratamiento, porque es que lo lindo en Dios es que el Señor cura, el Señor sana, el Señor libera y el Señor no te cobra absolutamente nada. Ve tú a una cita con un psicólogo, ve tú a una cita con algún especialista y te sacan una cantidad de plata y tal vez te dan algunas pastillitas y son placebos, son cosas temporales. Pero el Señor siempre ataca la raíz, y tal vez la raíz de ese problema que tú tienes hoy es que no has aprendido verdaderamente a descansar en Él. Y tal vez no has aprendido a descansar en Él porque no lo conoces. Y al no conocerlo, entonces tú no confías, porque tú piensas que no, eso de Dios es como una religión y no, sabes que las cosas de Dios no es una religión, es una relación personal con Él. Pero vamos terminando, por favor, versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces noten lo que le increpa aquí Moisés. Noten, porque esto es importante observar, que Dios convirtió a los israelitas en un pueblo peculiar, en un pueblo especial. De cierta manera, el Señor a ese pueblo en particular, ya lo dijimos anteriormente, no porque hubiese sido el más especial, no porque sean los más espirituales, sino por su gracia y por su misericordia, Dios los escogió. Repito, no porque sean los mejores. Lo mismo sucede con nosotros. Los que estamos acá, el pueblo de Dios, los cristianos, no es porque fuésemos las mejores personas de esta tierra. No, porque hay algunos que éramos terribles, pero a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra situación, a pesar de nuestra vida que traíamos, Dios en su misericordia mete su mano en ese lodazal donde estábamos y nos saca. Entonces, ahora que hemos sido sacados, no podemos creernos los muy, no. Simplemente debemos entender que es la misericordia de Dios. Y el Señor, al igual que ese pueblo, también hoy su iglesia es un pueblo peculiar, es un pueblo especial. Es lo que el Señor llama su pueblo, el pueblo de Dios. Y Dios lo muestra como una figura que somos el cuerpo de Cristo, donde Jesucristo es la cabeza. Por lo tanto, escúcheme, tú y yo no somos un pueblo cualquiera, no somos una persona cualquiera. Nosotros verdaderamente somos un pueblo especial de Dios. No por lo que somos, escúcheme, no porque, claro, Dios me escogió porque es que mire ese talento. No por nosotros, mis amados, porque nosotros no nos merecíamos nada. O bueno, más bien sí nos merecíamos algo. Y lo único que nos merecíamos era la condenación, lo único que nos merecíamos era el infierno. Pero Dios, en su bondad y en su misericordia, nos saca, nos limpia, y de aquí la serie. Rescatados para servir a Dios. Nos rescata el Señor para que ahora le sirvamos. No por lo que somos, sino por lo que Dios nos ha constituido, por lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice el versículo 17, y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Mire qué hermoso, amados. Wow, esas son palabras mayores. Que Dios diga: he hallado gracia. O sea, es Jehová, es Dios el que le está diciendo: tu vida, tu actitud, tu comportamiento, tu forma de ser ha sido agradable a mis ojos. Y por cuanto tu vida, tu forma de ser es agradable, no te preocupes que yo te voy a estar respaldando. No te preocupes que yo voy a hacer
eso que tú estás anhelando en tu corazón. Porque seguramente lo que Moisés le estaba clamando a Dios estaba alineado con la voluntad de él. Y es que cuando nosotros oramos conforme a su voluntad, Dios se complace en bendecir a su pueblo. Dice el versículo 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¡Wow! Aquí es algo tremendo, ¿sabes? Es una conversación hermosa entre dos amigos que no tapan nada, dos amigos que ponen sus cartas sobre la mesa, dos amigos que están siendo muy sinceros y que el uno está diciéndole, mire, no te preocupes que yo te voy a dar todo lo que necesiten, y el otro dice, sí, yo confío en ti, muéstrame. Es decir, Moisés quiere ir más allá. Moisés es el hombre que no se conforma con lo superficial, sino que es un hombre que cava profundo, como debiésemos ser nosotros en la vida cristiana. No quedarnos con lo superficial o encimita, sino cavar profundamente y conocer más a Dios. No una religión, porque las cosas de Dios, repito una vez más, las cosas de Dios no son religión. No es que tú pertenezcas a tal o cual religión, no, es que la vida cristiana, el cristianismo como tal, es una relación personal con Dios. Y ahí es donde Dios quiere entrar. Es la parte donde nosotros tenemos que entrar a revisar y ajustar, que verdaderamente nosotros ahondemos más en esa relación con Dios. Versículo 19. Y le respondió, yo haré pasar todo, y mira estas palabras, amados, yo haré pasar todo muy bien delante de tu rostro. Aquí lo que le está diciendo Dios en otras palabras es, tú vas a darte cuenta que yo estoy contigo. Amados, vale la pena estar con Dios. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena vivir para Dios. Nosotros no podemos estar al ritmo del mundo. Nosotros, y tú no puedes estar, ni yo puedo estar como midiéndonos con la gente del mundo. No, nosotros nos mantenemos firmes en las cosas de Dios. Nosotros nos mantenemos en obediencia en las cosas de Dios. Nosotros nos mantenemos en santidad para Dios. Nosotros nos mantenemos consagrados para Dios. Y tenlo por seguro que Dios se deleita en bendecir a su pueblo. Ahora, no solamente las cosas materiales, porque pues eso sabemos que son pasajeras. Lo que Dios nos ofrece a nosotros no es solamente lo material, sino que también es esa paz, esa tranquilidad, ese gozo con tu familia. Es la esperanza de todo lo que viene para nosotros, porque nosotros debemos ser un pueblo que tiene esperanza. No es un pueblo que tiene que vivir frustrado y viviendo de acuerdo a lo que sale en las noticias y lo demás, deprimido y lo demás. No, nosotros debemos ser un pueblo que tenemos que estar con gozo, con alegría, porque sabemos todo lo que nos espera, porque sabemos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Que algunas de ellas, escúchame, algunas de ellas las vamos a poder ver en esta tierra. Pero eso que vamos a ver en esta tierra no es absolutamente nada comparado con todo lo que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos, para su familia allá en los cielos. Y aquí le está diciendo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Es decir, Dios dice, mire, yo voy a hacer cosas tremendas y cuando la gente te diga, cuando la gente me diga, bueno, pero tú ¿por qué eres tan bendecido? Siempre le haremos la gloria a Dios. ¿Y por qué Dios lo hizo? Porque Él quiso. Dios bendice al que Él quiere. Dios tiene misericordia con el que quiere. Dice, pero ¿cómo si esta persona era tan pecadora? Esta persona era tan mala. ¿Cómo ahora Dios la ha levantado tanto? Bueno, porque es lo que está diciendo. Yo seré clemente con el que seré clemente. Tendré misericordia con el que quiero tener misericordia. ¿Y quién le va a decir algo a Dios? ¿Quién va a cuestionar a Dios? Si Dios decide bendecir tu vida, ok, está bien. Así Dios lo determinó. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Dice el verso 20, dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, bástate con saber que tú tienes mi respaldo. O sea, no te inquietes tanto en quererme ver. Más bien, enfócate en saber que yo estoy contigo. Ok, y esto nos habla a nosotros también esta noche. O sea, más que nosotros, yo lo quiero ver. No, más bien, conformémonos por ahora, de saber que Dios está con nosotros, que Dios es nuestro respaldo. Y mire cómo termina este capítulo 33, versículo 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no me verás o no se verá mi rostro. ¿Qué le está diciendo al Señor? Este pasaje nos está hablando de la gloria de Dios. Esa gloria de Dios como una representación de Dios. Podríamos hablar hoy de la gracia de Dios, de
el poder de Dios obrando al favor de nosotros. Un día el Señor va a venir, como lo hemos venido estudiando en el libro de Mateo, y básicamente el versículo 30 del capítulo 24 nos habla algo que nos deja ver, que hace referencia a esto que le está diciendo a Moisés. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Escúcheme, eso es lo que el Señor va a hacer. Va a demostrar en este tiempo que la gloria de Él está sobre su pueblo. Y la gente, escúchame por favor, quiero terminar con esto. La gente va a ver que verdaderamente el Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, ese Dios que tanto amamos, ese Dios que tanto buscamos, ese Dios al cual nos hemos consagrado, un día la gente va a ver que la gloria de Dios está sobre tu vida, está sobre mi vida, está sobre tu familia, está sobre mi familia. Eso es que la gente pueda ver que el Dios de los cielos está con nosotros, que el Dios de los cielos está contigo. Así que no te afanes, no te preocupes por nada más. Solamente nosotros debíamos enfocarnos en este punto, que fuese como nuestro norte, que fuese como nuestra mira puesta ahí, nuestro objetivo. Vamos a conocer más a Dios, vamos a preocuparnos más por las cosas de Dios, que así como el Señor se lo dijo ahí, y lo dejó escrito en Mateo capítulo 6, verso 33, un pasaje que tú lo tienes ya aquí en tu mente: busca primeramente las cosas de Dios y su justicia. Ese es el punto. Busquemos la presencia de Dios, busquemos todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, que todo lo demás va a llegar por añadidura. Claro, porque entonces es un pueblo que lo está buscando a Él, que está consagrado, que está viendo para Él, y todas las necesidades que su pueblo tenga, Dios las va a entregar como añadidura. ¿Cuántos pueden decir amén? Es lo mismo que el apóstol Juan en su primer carta escribe en el capítulo 3, verso 2. Amados, escúchenme por favor. Ahora no lo podemos ver, pero la Biblia nos muestra que habrá un día donde nosotros lo podemos ver. Con nuestros ojos físicos no lo podemos ver, que es como el Señor le dijo a Moisés: ningún ojo me podrá ver. Nadie que me pueda ver va a poder vivir. Pero aquí la Biblia nos está diciendo en la primera carta de Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Escúchame, por más que Dios te bendiga, por más que vea la gloria de Dios, no es nada con todo lo que Dios, como lo dije anteriormente, Dios tiene para su pueblo. Sigue diciendo: pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Es decir, la promesa para nosotros como cristianos es que un día lo veremos. Esa es una promesa hermosa. No todos van a tener ese privilegio. No todo el mundo tiene ese privilegio. Es un privilegio que es solamente concerniente, es solamente reservado para los hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Cuántos quieren ver un día cómo es Él? Yo anhelo, yo sueño, yo deseo ese día, cuando podamos ver al Señor, cuando nosotros podamos tener toda esa confirmación de todo lo que el Señor nos ha dicho. Aquel día donde digamos: valió la pena. Casi perdemos la oportunidad por ir a buscar las migajas del mundo. Casi perdemos lo mejor por andar tal vez distraídos en cosas que eran efímeras o pasajeras de este mundo. Que ese día nosotros podamos decir: Señor, gracias, porque tu misericordia nos ha traído. Gracias, Señor. Ahora quiero decirles, mis amados, pueden haber problemas, pueden haber dificultades. Hoy mismo puedes estar atravesando con alguna dificultad, con algún problema en tu vida. Tú debes tener muy claro que no estás solo, que no estás sola, que Dios está contigo. Y dos cosas importantes que las he dicho muchas veces, pero que hoy quiero cerrar con ellas. Número uno, que ese problema que tú tienes es un problema temporal, que ese problema va a pasar. Tarde que temprano va a pasar. Número uno, tenlo aquí en mente. Esto que estoy viviendo, si es que estás pasando algún momento difícil, eso es temporal, va a pasar. Y número dos, que en el problema y en todo momento Dios está contigo. Que tú no estás solo, que tú no estás solo, que la presencia de Dios está contigo. Esas dos cosas, si tú estás pasando por esa situación, tenlas claras. Eso te tiene que llenar de fe, de confianza, de seguridad. No te descompongas.
No dudes de Dios, que aunque no hayas visto la respuesta, que aunque muchas veces hayas clamado y no hayas obtenido la respuesta de lo que tú le pediste, no te preocupes, porque seguramente esa respuesta que Dios te dio es mucho mejor de lo que tú estabas esperando. Hoy tal vez no lo entendemos, hoy tal vez es un interrogante grande en nuestra vida, ¿por qué? Pero un día tú lo vas a entender. Tú no sabes por qué Dios lo hizo, de qué Dios te libró o de qué Dios lo libró a esa persona. Dios es fiel, Dios es bueno, y todo lo que Él hace, diga conmigo, es perfecto. Inclina tu rostro, inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor, digámosle: Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque hoy hemos tal vez confirmado algo, tal vez recordado algo, o tal vez aprendido algo. Y es el saber la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy, Dios, nos identificamos con este tema. Hoy este tema hace sentido en nuestra vida. Hoy tu palabra, Señor, nos ratifica y nos llena de fe, nos llena de confianza. Hoy, Señor, se cumple esa palabra que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque cuando oímos tu palabra, Señor, como en esta noche, nuestra vida, nuestro corazón se llena de fe, Dios. Si tú estás pasando por ese problema, por esa dificultad, dile: Señor, hoy quiero entregar todas mis cargas. Hoy quiero entregar todos mis problemas. Perdóname, Señor, porque de repente me había preocupado más de la cuenta y eso estaba causando un problema en mi vida. Pero hoy, a través de la Escritura, Señor, a través de la exposición de tu palabra, he podido entender, Dios, que tu presencia irá conmigo. Pero esa promesa, quiero advertirles, no es para todos. Esa promesa es para los hijos de Dios. Así que si tú no eres un hijo de Dios, si tú verdaderamente no te has entregado a Dios, lo primero que tienes que hacer para poder gozar de la presencia de Dios, para poder ser parte de la familia de Dios, para poder ser un hijo de Dios, así como lo dice Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron y creyeron en Él, le dio el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y para eso, tú tienes que arrepentirte. Si tú no has entregado tu vida, si tú estás viviendo simplemente simpatizando con las cosas de Dios, pero no has entregado tu vida y quieres que estas promesas, quieres que esta palabra que hoy Dios te ha dado se haga realidad en tu vida, entonces tienes que dar ese primer paso. Y dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad, me arrepiento, Señor, de la vida que yo estaba trayendo, Dios. Pero al escuchar esta palabra, Señor, yo quiero hoy tomar una decisión. Y esa decisión es que yo no quiero estar apartado de tu presencia. Al contrario, yo quiero gozar de tu presencia. Yo quiero vivir a partir de ahora, cada día de mi vida, con la certeza, con la seguridad, con la convicción que tu presencia va conmigo, Señor. Y que así como lo dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, yo no iré. Que no demos ningún paso sin tu presencia. Por eso, Señor, yo te pido que a partir de ese momento me hagas una nueva criatura. Quiero nacer de nuevo, Señor. Quiero alinearme a lo tuyo, Dios. Posiblemente habrá alguien que lleve muchos años en la vida cristiana, pero que no había tal vez entendido el concepto y la importancia de estar en la presencia de Dios. Y hoy es necesario que tú laves tu vida delante del Señor, te arrepientas de tu pecado y pongas tu fe y tu esperanza en Cristo Jesús. Y en ese sentido, Dios como añadidura comenzará a demostrar que la gloria de Dios, que la presencia de Dios va a estar con tu vida. Y la gente que está a tu lado, la gente que te cuestiona, la gente que se burla, un día tendrán que quedar enmudecidos al ver el respaldo de Dios en tu vida, al ver las bendiciones de Dios en tu vida, al ver la gracia de Dios obrando a tu favor. Y tendrán simplemente que decir: muéstrame, dame a conocer ese Dios tan grande que tú conoces. Señor, todo lo que pase, como consecuencia, como resultado de este mensaje, todo lo que tú hagas en cada vida, en cada corazón de las personas que escuchan este mensaje, de antemano, Señor, te doy solamente la gloria y la honra a ti, porque tú eres el único digno de recibir el reconocimiento y la gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén.